15º Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2025. Soy el Dr. Félix Mauro Higuera Sánchez y vamos a tratar el tema de la transformación educativa y tecnológica en México hacia la igualdad y la inclusión, ODS 5 y 10. La transformación educativa en México, en el contexto de la incorporación tecnológica, centrado en el impacto de las nuevas tecnologías y en el proceso de enseñanza-aprendizaje para fomentar la igualdad de género y la reducción de igualdades, el papel de la educación como un motor de justicia social y desarrollo económico, y así como la necesidad de adaptar los modelos educativos a los retos de modernidad y la diversidad sociocultural del país a nivel global. La tecnología es un concepto que aplica cada vez más en la educación del país, y por educación nos vamos a referir a la serie de acciones conducentes al aprendizaje por parte de los estudiantes y al aprendizaje por una serie de cambios que deben de ocurrir en la conducta de los individuos, y con ello un cambio en la relación de que cada persona que modifica su conducta para los efectos de realizar estos cambios pues deben de darse hacia el aprendizaje. Y es importante también recordar que se siguen diferentes enfoques. Varios de estos nuevos enfoques en la educación se encuentran representados en los lineamientos de la reforma educativa implementada en el país. La educación entregada por parte de un docente es un insumo muy importante que impacta en la conducta de sus estudiantes, y nos referimos principalmente a materiales impresos, materiales audiovisuales y digitales, además de que se pueden encontrar en distintos formatos. Desde décadas anteriores hasta el momento actual contamos con nuevas tecnologías que permiten generar cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, la incorporación de tecnologías de información y comunicación en la educación facilitan el aprovechamiento de diversos tipos de materiales y amplía la oportunidad para seguir perfeccionando el aprendizaje de las y los estudiantes. Además de estas herramientas tecnológicas, permiten presentar de manera eficiente las actividades y estrategias diseñadas para enfrentar los desafíos actuales que se requieren de soluciones rápidas y pertinentes. Considerando que en México su enseñanza cuenta con características muy especiales, principalmente ya que se respetan estas características como étnicas, lingüísticas, históricas y socioculturales, por lo que es parte del reto educativo. Considerando que la educación es prioritaria para el gobierno mexicano, y por considerarse que es justicia social y punto de desarrollo económico y tecnológico del país, es por lo que a nivel federal existen varios programas y proyectos como las escuelas de tiempo completo, el Programa Nacional de Inglés y las estrategias de aprendizaje reforzado, entre otros adicionalmente. También se han creado lineamientos como un programa nacional para el uso de las tecnologías en la educación, la nueva Estrategia Nacional de Inclusión Digital y proyectos sobre estas inclusiones. Ahora, durante años, el trabajo ininterrumpido de la Secretaría de Educación Pública ha logrado varios avances, aunque continúa enfrentando serios retos. El Padrón Nacional de Escuelas de Educación Básica se reportan que operan alrededor de 92.120 escuelas de educación básica, que de acuerdo con el Sistema de Información y Gestión Educativa de la SEP, nos dice que el total final de los alumnos que están inscritos, que corresponde de 23.407.030 alumnos, de los cuales son 12.069.076 son hombres y 11.337.954 son mujeres, dando una tasa neta de escolaridad del 93% y 93.3% en este caso de los hombres, y 92.5% para las mujeres en un ciclo del 2018-2019. Es decir, que estos alumnos abordan principalmente los primeros grados de escuelas de educación básica.
Ahora bien, la educación nacional en México, es decir, el proceso educativo, se ha enfocado al estudio, al desarrollo y la incorporación de toda la población en la vida productiva y principalmente la preservación de la cultura, que es un proceso que no se desarrolla por sí mismo, sino que debemos de impulsarlo. La educación en nuestro país está organizada básicamente en un sistema educativo nacional, mismo que es responsabilidad del Estado conforme a lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual se ha concentrado en la implementación de dos estrategias de generación de un marco legal reducido y adecuado y ofertas educativa básica y el equipamiento de condiciones necesarias para el desarrollo de las planificaciones educativas. En la actualidad, la transformación se ha experimentado en la educación y es posible referirse a dos paradigmas distintos, el de una educación tradicional y una educación moderna, que se caracteriza principalmente con el uso de las computadoras. Ahora, por parte de esta evolución ha estado influido sin duda en el desarrollo tecnológico aplicable a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues por una parte se incorporan cada vez más recursos digitales que facilitan la obtención, producción y difusión de información, y por otra la posibilidad de un acceso no solamente a nivel local, regional o nacional, sino muchas veces también internacional, mundial, como podemos verlo, ¿no? Y lo podemos contrastar en estos eventos. Por lo cual, el desarrollo computacional que se aporta básicamente en la educación moderna en el ámbito educativo obliga a exigir a los alumnos y a los maestros que sean más actualizados. Pero también este podría ser un motivo, principalmente para los alumnos, en una herramienta altamente motivadora que permita abandonar un poco los métodos tradicionales o hacer uso más racional y eficiente de ellos, dado que la computadora puede ser utilizada como una herramienta de atención a la diversidad y equidad, permitiendo desarrollar más eficazmente tareas individuales y de grupo con el alumnado, contribuyendo a que las actividades o tareas se realicen en menor tiempo y con mayor motivación, como por ejemplo los trabajos de investigación. En México se da impulso a partir de la creación de la Estrategia Digital Nacional, el enfoque gubernamental, y se ha estado en el uso de las computadoras dentro y fuera del aula, aunque los recursos digitales implican un tipo diferente de enseñanza, por lo que el uso de estas da el manejo de software y servicios de hardware. Ahora bien, por experiencia propia, los recursos digitales se han integrado de una forma benéfica en la enseñanza, tanto en la educación básica, media superior y superior. Y estas tendencias actuales demandan, a partir de esta integración de los recursos digitales, para utilizar tabletas, celulares y aplicaciones en el aula, de que este desarrollo de educación sea de manera más efectiva, considerando también que la cantidad de información existente y la elevada cantidad de recursos académicos viables hasta en la actualidad, pueden surgir unas preguntas, las cuales son: ¿los docentes conocen la cantidad de recursos y su aplicabilidad? Y otra pregunta sería: ¿han aprendido a manejar algún recurso digital específico o conocen los diferentes recursos y sus posibilidades para enriquecer su práctica docente? Aunque cada vez la educación es digital, es necesario fomentar investigaciones relacionadas en el área digital, sus diferencias en las cuestiones de cultivos virtuales y oportunidades que se ofrecen en cada recurso, el rol de los recursos digitales en el aula invertida, en el aula diferenciada, entre otros. Se debe de promover el trabajo colaborativo, además de normar mejores los usos académicos para utilizar, en este caso, faltas bibliográficas que muchas veces podemos tener. Ahora, en la actualidad, las plataformas de aprendizaje en línea son entornos diseñados para facilitar el acceso y la gestión de la educación en línea,
proveyendo diversas funcionalidades para el diseño de los ambientes de aprendizaje, como la administración también de contenido, herramientas de comunicación y recursos de evaluación de los estudiantes. De esto, mediando las interacciones entre estudiantes, facilitadores, contenido del propio ambiente, la mayoría de estas plataformas son sistemas de gestión de aprendizaje. En el ámbito internacional, las plataformas se han desarrollado y comercializado en el desempeño de los distintos programas académicos, causados en adición al interés por parte de las instituciones educativas de adoptar una educación en línea como principio de una llegada a una educación a distancia, y la necesidad del uso de tecnologías de informática y de comunicación en la educación. Se ha generado el desarrollo de múltiples sistemas de gestión de aprendizaje tomando diversas direcciones y enfoques. A nivel internacional ha habido una creciente oferta de plataformas de aprendizaje en línea. En México se ha mostrado ese avance desde el 2019, y en el cual se ha dado el uso de las LMS. También es predominante que en las universidades la educación en línea es importante, y también para la diversificación del estudio dentro del país. Ahora bien, también podemos decir que tenemos el uso del módulo, ¿sí?, libre, y que ya tiene 16 años en plataformas en diversas universidades. Ahora, si bien el uso de la tecnología va a ser multidimensional en los espacios escolares, el carácter digital tiene enorme potencial para transformar el proceso de aprendizaje y enseñanza. Su aplicación no ha sido fácil. Entre ellos se destaca la resistencia al cambio por parte de los docentes, por lo que se ha obligado a estos que tengan una capacitación docente continua. Otro punto a destacar son los recursos económicos para impulsar de manera gradual y sostenida el desarrollo de una educación de calidad. La ubicación de muchas escuelas en lugares donde no llegan las redes de acceso a internet y los bajos niveles de acceso que se pueden tener a equipo y a tecnologías de información y comunicación suficiente o adecuada o funcional. Uno de los retos más importantes es la brecha digital, que es el déficit o falta de acceso a la tecnología, y al mismo tiempo este es un tema recurrente que permea en todos los niveles de educación y de análisis de importancia para todo el país. La brecha digital puede estar relacionada directamente con el acceso a internet, el uso o insumo de la información a través de tecnologías, comunicación, y en el ámbito educativo esta brecha digital pasa por el acceso de los recursos y medios digitales necesarios para poder dar seguimiento a una trayectoria educativa con éxito. Recordando que la educación está en constante cambio, la innovación es una práctica necesaria para que todos los procesos educativos estén en una continua mejora, se busca que sean de calidad. En este sentido, la educación nacional ha comenzado a un proceso de innovar de estas formas de procesos infinitos de enseñanza-aprendizaje que se presentan muy apegados a un modelo tradicional, pero donde los roles pueden estar dirigidas a enseñanzas bien definidas por una parte y de un tipo de modo de estudio que podrían abordarse en forma bien limitado o ilimitado. Ahora, la innovación ha venido a transformar estos procesos, diversificándolos, pero sobre todo observando que son infinitos, por lo que se abren un sinfín de posibilidades de mejora continua. La transformación educativa en México, marcada por la integración tecnológica, refleja avances sustanciales, pero también retos estructurales persistentes. El proceso no solo es técnico, sino profundamente social y cultural, afectando desde el paradigma tradicional hasta las nuevas formas de enseñanza que priorizan la equidad y la diversidad sociocultural, destacando que el carácter prioritario
de la educación en el Estado mexicano, fundamentado en la Constitución y la normatividad, han impulsado estrategias nacionales como la estrategia digital y diversos programas para el uso de las tecnologías en la educación. Sin embargo, esta transición hacia los modelos educativos modernos en contextos formales y no formales han evidenciado brechas digitales significativas, particularmente relacionadas con el acceso a la infraestructura y capacitación continua de los docentes, la resistencia al cambio y también aquellas metodologías que son arraigadas por falta de una formación pertinente hacia los profesores de mayor antigüedad, ¿no? En lo cual esto limita la adopción plena de los beneficios tecnológicos. La capacitación docente emerge como un pilar fundamental, ya que su uso efectivo en la tecnología depende del desarrollo profesional constante y una formación inicial sólida capaz de responder dinámicamente a las innovaciones de herramientas y metodologías digitales pedagógicas. A nivel internacional, la colaboración y los convenios con instituciones de países desarrollados han creado oportunidades para adquirir tecnología, formación y financiamiento, pero su impacto debe de adaptarse a los contextos heterogéneos de México, por lo que la diversidad étnica, lingüística y social se requiere de políticas más inclusivas y flexibles. En el marco futuro parece talentoso y parece que la innovación debe ser permanente. También debe de existir ese trabajo colaborativo y la apuesta por modernos formas de aprendizaje basados en proyectos y problemáticas reales. Sin embargo, para alcanzar los objetivos de igualdad de género y reducción a las desigualdades, se exige una suma de esfuerzos que fortalecen la formación docente, rediseñar procesos educativos, intensificar el cierre de la brecha digital y promover el acceso equitativo a tecnologías, así como para asegurar la pertinencia cultural y lingüística de los programas y plataformas educativos. México ha logrado avances importantes en la integración de tecnologías educativas, especialmente orientadas a la igualdad y a la inclusión, principalmente a la equidad digital y formativa, pero sigue siendo un desafío de fondo. La formación y la capacitación docente es crítica y debe de ser continua. También se deben de persistir en los retos sustanciales vinculados a la brecha digital, a la resistencia y a metodologías innovadoras en el cual el acceso desigual de la infraestructura y la igualdad sociocultural pues se requieren de políticas flexibles e inclusivas. Existen casos exitosos donde se puede evidenciar una educación a distancia en los cuales esas estrategias sí han sido bien aprovechadas y que tienen éxito, pero también necesitamos un adecuado apoyo institucional. Entonces, se recomienda fortalecer la formación docente en un enfoque de competencias digitales, promover la colaboración internacional adaptada a las realidades mexicanas y crear políticas públicas que garanticen el acceso efectivo a las tecnologías en todos los sectores educativos. Entonces, para alcanzar estos retos que nos marca la ODS 5 y 10, pues resulta fundamental redoblar esfuerzos integrando innovación, tecnología, equidad digital y la pertinencia cultural en cada iniciativa educativa nacional y local. El camino hacia una educación más igualitaria e inclusiva en México, pues se debe dar una integración responsable en el contexto de las tecnologías digitales como agentes de transformación social y pedagógica. Esto es todo y muchas gracias por su atención.